Siempre que dejamos un pensamiento semilla para la semana, el propósito es que cada uno saque un espacio, ojalá generoso, constante, disciplinadamente, para poder empezar a dejar que fluyan las cosas que trae ese pensamiento semilla. Porque ese pensamiento semilla, la idea es que justamente sea eso, algo que podamos sembrar y que después germine, crezca y dé sus flores y frutos finalmente. Entonces, cuando colocamos un pensamiento semilla, esto tiene un propósito, tiene además una hilación con cosas que venimos hablando y recordando. Y por eso es tan importante empezar a hacer hilos conductores. Los hilos conductores son los enlaces que nos permiten a nosotros ir creando conexiones con situaciones vividas o con situaciones que de alguna manera hemos experimentado, propias o ajenas, pero que de todas formas están ahí. Y entonces yo quiero empezar contándoles una cosa que me ocurrió hoy muy bonita en la consulta, porque vamos a entender cuál es la dinámica de esto. Esta es una chica, violinista, profesional, que hace algún tiempo se fue de Medellín porque sintió que aquí ya no podía, digamos que, expresar todo su potencial desde el punto de vista artístico. Y entonces decidió que renunciaba a su ciudad, a su cultura, a su familia, para reencontrarse con su música y todo el potencial que tenía su música allá, afuera, en el exterior, donde seguramente iba a tener una manera diferente de afrontar y enfrentar su profesión, porque ya se había graduado. Eso por un lado. Como antecedentes tenía algo muy interesante, y es que cuando niña había tenido problemas asmáticos muy significativos, y en realidad con historias de asma en la familia y una serie de cosas guardadas a ese nivel. Y digamos que hasta ahí ya les he dicho cosas muy críticas en la historia de esta paciente. Yo sigo insistiendo, conocemos historias clínicas en las que nos vamos enterando a través de esos cuentecitos de cómo ir desarrollando todo eso. Entonces, me imagino que por las cabezas de ustedes ya van pasando muchas cosas. Claro, hizo música, se tuvo que ir, asmática en un principio, y ella viene a consultar por una cosa que me contó en el mismo momento del saludo, porque yo le doy la mano e inmediatamente siento en su mano el motivo de consulta, y es una dermatitis atópica muy severa, de tal forma que uno siente un acartonamiento de la piel. Luego ya no hay mucho que hablar porque el diagnóstico está hecho, ¿sí? Entonces ya ustedes ahí tienen una cantidad de herramientas para pensar qué estará ocurriendo con esta persona, qué pasaría, qué preguntas le harían. Y como yo sé que ya hay neuronas en ebullición, yo quisiera escuchar algunas de esas preguntas que se les salieron, que están pensando, o simplemente cosas que pueden ir deduciendo. Bien, entonces escucho propuestas. Estaba triste. Ajá. La tristeza como... Bien. Pero también... Yo voy a anotar y discutimos. Entonces, tristeza. ¿Sí? Tristeza, y alguien dijo por ahí con la tristeza, pulmón. ¿Sí? Y la piel es... Eso. Y el pulmón es la madre de la piel. Perfecto, maravilloso. ¿Qué más? Ya. ¿Por qué dijeron pulmón? ¿Cómo estaba la energía? Por la tristeza. La energía y los pulsos estaban bien, pero la energía de reserva estaba un poquito bajita. Porque se desarraigó de sus raíces. ¡Qué maravilla! Raíces. Esto quiero escribir bien. Raíces. Bien. ¿Qué más? Entonces ahí viene el sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa. ¿Y por qué la culpa? Pues ¿De dónde sacaste la culpa? Quizás porque dejó su tierra, sus amigos, pues su eso sí es familia. chisme. No, mentiras, pudiera ser, pero en realidad aquí no había sentimientos de culpa.
digamos que visto desde ese punto de vista, pudiera ser, pero ahí tocaste una cosa muy importante que te invito a que explores a ver, porque yo creo que sé para dónde ibas, pero quiero que lo organices un poquitico en la historia. Soledad. Soledad, bien. Y soledad tendrá que ver también aquí de pronto con las raíces, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué ibas a decir, Cata? Las relaciones con los demás, con el mundo. Importantísimo, relaciones. ¿Qué más? Hay una cosita que nos falta ahí. También tiene que ver como con el autorreconocimiento. Bien, ¿y por qué? ¿De dónde deduces eso? Te lo oí algún día, creo. Miren, pero miren todo lo que ustedes saben, yo estoy sorprendido, de verdad. Yo creo que en serio deberíamos turnarnos de vez en cuando una semana y otra, ¿no? Porque fíjense, ya todo lo que han ustedes estado deduciendo aquí, con simplemente una historia que les acabo de contar, que de verdad parece bastante simple, pero queda una preguntita muy importante, algo muy importante, y que les voy a dar la pista, pues. Ella se quejó de dermatitis en los pies, en las manos. La Ajá. prolongación. A ver, Margarita. La extensión del corazón. Unos cuartos en... Proyección del cuarto, ¿cierto? ¿Y qué ibas a decir, Margarita? ¿Las No, utiliza pues ella para...? las utiliza como medio para tocar su instrumento. Claro. Ella es músico y no toca un instrumento que tenga que ver con, no sé, con algo que pudiera, o con instrumentos de viento o eso, ¿no? Sino que exactamente es músico y utiliza sus manos. Yo tengo una... A ver. Esas energías, las tres tipos de energía se pueden, o sea, ustedes lo pueden detectar con A solo el través del pulso. Las tres tipos de energía. Sí. Sí. Lo que pasa es que nosotros hacemos trampa, pero bueno. Tienen su mano. En los pulsos uno puede encontrar lo que llamamos los pulsos Vata, Pitta y Kapha, que traducido en cristiano son la energía mental, la energía musculoesquelética y metabólica y la energía de reserva o reticular o ancestral. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta. Pero fíjense, todas las herramientas que ustedes, no yo no dije nada más. Yo conté una historia que fue la misma que me contaron a mí. Eso quiere decir que cualquiera de ustedes la pudo haber tratado. ¿Tratado de qué? Tratado de conversación. Habíamos dicho en Europa o Estados Unidos, periodos de invierno y otoño, poca luz, aumenta esa tristeza, aumenta esa depresión. ¿Cierto? En los países donde hay estaciones, generalmente en las épocas de otoño e invierno puede haber un poquito más de tristeza. Es así en relación con el medio ambiente como tal, ¿sí? Climático, quiero decir. Pero aquí esta tristeza será por eso. Pero a ella se le agravó entonces el problema del alma a raíz de... ¡Qué maravilla!, ¿no? No, pero sí ocurrió algo. Entonces viene otra pregunta más. Ya se dieron cuenta que eran las manos, pues nadie les contó, No, sino que adivinamos. ustedes dedujeron y todo eso. Ya sabemos mucho. Pero ocurrió una cosa muy importante y yo necesito que me pregunten eso en la historia. Ay, a ver. Ah, una muy importante. Sí, estamos pensando. ¿Quién de tu familia vivió eso? Nadie. No, pregúntale a ella. Ya le pregunté a nadie. El tema del asma venía de atrás. El asma venía Cuando muy niña, atrás, de sí. cuando era niña. ¿O cuándo De fue? hecho, aparentemente superó eso. Creo que hoy vas a preguntar. ¿Cuándo fue el interés por la música? No. Ibas En muy fin, bien, no. ibas muy bien. Ibas muy En bien. la edad en que empezó a Quizás sufrir ella- asma. ¿Cuánto hace que empezó la Claro, diabetes? eso es Claro, claro, elemental, claro. ¿cierto? Porque no es lo mismo que haya estado toda una vida, aquí esa dermatitis haya empezado en el 2015, justo cuando se graduó. ¿Eso será significativo? Pregunto. Sí, Se porque graduó. era como afrontar. Entonces se graduó y ya les conté esa partecita de la historia. Claro. Claro. Se graduó y vio que aquí no iba a poder proyectarse como músico y decidió irse. Ojo con eso, porque eso es muy... Aparentemente pasa así, pues se fue. Pero
¿Qué vive el que se va? ¿Qué vive el que se aleja de su familia, de su cultura, de sus raíces, de sus crisis de desarraigo? Y entonces esa crisis de desarraigo generalmente produce tristeza. Pues bien, además de graduarse, por esa época ella conoce a alguien allá con quien tiene muchas dificultades en su relación de pareja, en su relación de pareja, pero no les voy a decir como en que tú, pero relación de pareja, relación, sí, como cuando uno se relaciona, pues, como uno se relaciona casi siempre desde qué centro, Desde el por cuarto. ejemplo, desde qué centro, desde el cuarto centro, Y es el la cuarto es prolongación. eso es maravilloso. Las manos son la Entonces, prolongación. ¿por qué les cuento estas historias? Porque es que esto es de la vida cotidiana, esto no es una cosa que nos inventamos, ni siquiera que esté inscrito en los libros de medicina interna, porque simplemente dirían, o en dermatología, dermatitis atópica, posiblemente sensible a corticosteroides, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, esas dermatitis suelen ser sensibles a los esteroides. ¿Se acuerdan quiénes producen? Bueno, esto no tendrían por qué saberlo. Pero ¿alguien sabe quién produce los esteroides en el cuerpo? O por lo menos las sustancias del estrés, las suprarrenales. ¿Sí? Y en esta historia, estas suprarrenales, ¿dónde casan? ¿Dónde casan estas suprarrenales? Claro, en las raíces que tienen que ver justamente con ese primer centro, con el primer chakra que hemos dicho es riñón y suprarrenal. Por eso estoy encontrando, entre otras cosas, el pulso kapha o el pulso de la energía de reserva bajito. ¿Sí? Entonces miren toda la historia aquí inscrita, pero miren el relato que tan bonito. Ese relato tan bonito empieza a contarnos una cosa, y es que esta mujer es músico y de un momento a otro dice, es que yo sentí que no podría, mejor dicho, ya no toco mi música como antes. La sensibilidad. ¿Y qué dije yo en ese pasado ahí? ¿Qué dije yo en ese pasado? ¿Sí? Ella está hablando de su pasado. Si yo soy un verdadero músico e interpreto la partitura con mi instrumento y yo soy el artista, el intérprete, y somos uno solo, ¿la puedo tocar desde el pasado? No, Si no está en el presente. Claro. no está conectado con el Otro poquito. Si no está en el presente, ¿qué? No está resonando, pues no puede. Eso, ¿y dónde está uno en el presente? En el corazón. Eso es. Otra vez cuarto centro. Y ahora sí, Madame nos va a decir lo que nos estaba diciendo al principio, que te dije, trabaja el otro poquito. La culpa. Claro, El sentimiento. claro. Más que un sentimiento de culpa, es más bien un sentimiento de no reconocerse, y por eso a quién toca, El team. al timo que está en qué La centro. familia hay un miedo. O sea, ahí debajito del corazón. Allá va, allá va. Entonces, claro, cuando hubo esa crisis de desarraigo, riñón suprarrenal, ¿qué se expresa como emoción? Miedo. Miedo. Entre otras, posiblemente una emoción que ya ha venido cargando mucho tiempo atrás. Pero además, cuando tenía el pulmón por allá afectado, había una tristeza profunda. ¿Y eso qué significó literalmente desde el punto de vista de los 5 elementos en la ley de nutrición? ¿Se acuerdan? ¿Qué significó eso? Esto. Que el pulmón, que es la energía de... ¿Qué tipo de energía? Agua, madera. Sí, metal. El metal no nutrió ¿a quién? Al riñón. Exacto. El pulmón no nutrió al riñón. Si el pulmón no nutrió al riñón, entonces ¿qué tiene que haber? Miedos, por un lado. Pero por otro lado, ocurre una cosa que es muy importante para un músico. El oído. Exactamente, el oído. Y entonces ella dice, yo ya no la escucho igual. Yo no Es que el oído escucho es igual la música que interpreto, no porque tenga
disminución de la agudeza auditiva. Por la energía. Claro, si no la está interpretando desde el corazón, el sentimiento es, no, me estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense cómo ella hace un diagnóstico, pero también está haciendo un tratamiento implícitamente. Y entonces yo aprovecho su profesión y le digo, bueno, si tú fueras a elegir una figura muy importante en el pentagrama cuando escriben la música, ¿qué dirías que hace la diferencia con todas las demás? ¿Qué figura hace la diferencia con todas las demás? ¿Alguien aquí es músico? ¿O tiene nociones? Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué será la diferencia? Dije yo, exclamé yo, pues exclamé yo. Claro, claro, y mira que no es música. El silencio se escribe en la partiturita así, y eso significa ahí. Pausa. Exactamente, la pausa. Entonces, mujer, tú eres músico. Mujer, tú tienes que volver a interpretar tu instrumento, pero como realmente te apasione, como te despierte, ¿no? La pasión. Si ya no es metida en el conservatorio 8 horas diarias, pues entonces dedícate a hacer tu música de otra manera. Sí, es que yo sueño con hacerla desde el punto de vista terapéutico y poder ayudarle a la gente a que con la música se cure. Miren lo bonito. Y tú sueñas con hacer eso con la gente, pero ¿y qué pasa contigo? Que todavía tienes mucho ruido. Por eso necesitamos esta figurita del silencio. Y cuando uno hace silencio, ¿qué ocurre? Automáticamente. Fíjense el silencio. Claro, empieza uno a escuchar otras cosas que no estaba captando. Entonces tiene que empezar a escucharse a su interior. Y ese interior le está contando cosas, le está diciendo, mira, crisis de desarraigo, mira, tristeza profunda, que seguramente venía desde su infancia, de pronto por allá acorraló en un rinconcito para no enfrentar mucho tiempo, y que ahora de pronto con las vivencias que está teniendo con su pareja actual, que además es un fumador empedernido, Para rematar. para rematar. ¿Por qué? ¿Por qué será ese para rematar? Entonces lo que sigue es más que evidente. Tienes que volver a hacer tu música desde tu corazón, que el violín suene desde tu corazón. Además estás interpretando el violín a la altura de tu corazón. No haces así cuando interpretas el violín, no, ¿sí o no? Ni haces, no, estás llevándolo acá y se lo coloca acá, pero miren por dónde está pasando esta mano, ¿sí? Casi que le está diciendo, es que miren lo bonito que es esto. ¿Qué centro se está señalando? El tercero y cuarto. Y tercero y cuarto, que son desapego y control de las emociones en cuanto a lo relacional. Pero ojo, porque no es solamente lo relacional con el entorno y con su instrumento, sino con ella misma. Y aquí empezamos a entrar en el tema, ¿sí? ¿Y por qué digo yo que aquí empezamos a entrar en el tema? Porque en ese momento yo me acordé una frase que decía Facundo Cabral, entonces gracias por el mensajito, me gustó mucho ese ahora. Y Facundo Cabral decía, no hacemos el amor, el amor nos hace a nosotros. ¿Así? Eso es muy significativo, porque llega justo esa frase en el momento en que yo estoy pensando en cómo resolver su historia clínica, pero además se me cruza con esto, con la culpa. Y obviamente, digamos que hablar de la culpa es volver a encontrarse con el amor para poder vencer el sentimiento de culpa, ¿sí? Pero aquí vienen expresiones de culpa, y ahí es donde empieza a ocurrir el problema, porque generalmente la mayor parte de los problemas de salud actualmente están en el pasado. Su origen, pues, quiere decir, está en el pasado. Y cuando estamos en el pasado, generalmente nos movemos en la culpa. ¿Por qué? Porque el amor no permite estar en el pasado. El amor es un eterno presente. El amor no permite vivirlo desde el pasado. Yo te amo desde mi pasado. Pues, imagínense que su pareja, o ese novio o esa novia les diga a ustedes, te amo porque desde el pasado amé.
Eso es verdad, ¿cierto o no? No. Es que seamos presentes. Sí, claro, tenemos que estar en el presente. Entonces resulta que una expresión de la culpa surge acá y empezamos a ver el amor como una posesión. Pero no es esa posesión de cuando ella y él están diciendo y ella le dice, poséyeme. No, no, no. Ni la posesión como si fuera una cosa por allá medio esotérica y sí, no. Estoy hablando de una posesión como que uno identifica al otro como su propiedad. Su objeto, ¿sí? Entonces obviamente se despersonifica el amor, y si se despersonifica el amor, ¿podrá haber amor entre esas dos personas? No. Por supuesto que no. Si yo soy simplemente un objeto de posesión, como ocurría tiempo atrás, tantísimas veces en aquella época de oscuras naciones, como decimos nosotros, pues resulta que quien empieza a ser la posesión de otro, sin querer serlo, pues va a generar todos los cambios que ustedes quieran. Viene a mi memoria en este momento y les cuento esa historia porque es dramática pero bonita y para mí fue una enseñanza muy grande. Nosotros tuvimos hace mucho tiempo una secretaria que era una mujer absolutamente encantadora. Yo siempre que recuerdo a esta mujer la recuerdo con una sonrisa preciosa que tenía. Además ella era una mujer muy linda, muy hermosa. Y de pronto esta mujer, yo empiezo a verla con la carita triste, ¿sí? Yo medio la conocía y conocía a su familia y entonces claro, uno intuye aquí está pasando algo. Entonces yo la llamo a conversar con ella, dime, ¿te está pasando algo? ¿Tienes problemas con tu novio? ¿No? Y ella muy renuente a soltar cosas, hasta que de pronto en un arranque de esos dice, sí, sí tengo problemas. Es que un mafiosito de los de la época se enamoró de ella y le dijo, ¿vas a ser mía o no vas a ser de nadie? Y si no vas a estar conmigo, yo sé dónde está tu familia, conozco a toda tu familia y voy a acabar con ella. Miren lo que esta mujer decide hacer, obviamente pensando en proteger a su familia. A mí me cuenta esto y curiosamente en ese momento me llama el novio de ella, conocido también. Mira, está pasando, yo creo que ella tiene algún problema. Y le digo yo, sí, hombre, está pasando esto y esto, ¿sí? Por teléfono. A los 5 minutos de haber colgado me llaman a mí, el problema no es con usted, está advertido. O sea, habían chuzado teléfonos, habían todas las cosas. Yo decía, Dios mío, ¿en qué nos metimos? Yo hoy esto lo cuento, ¿sí? Pero el último regalito de ese diciembre, no se me olvida, fue un paquetico muy pequeñito, muy bonito, con una bala en su interior que decía, está advertido. Como usted no me tapa nada aquí, ¿sí? Yo obviamente pues no puedo hacer absolutamente nada, ni modo. Esta mujer decidió irse con esa persona por proteger a su familia. Yo, muy a mi pesar, tengo que decirle, no te puedo ayudar porque existe una cosa donde tú sabes cómo se manejan este tipo de cosas. Perdí todo contacto con ella. A los 2 años recibo una llamada, 2 años después, y era ella. Alejandro, por favor, necesito que me ayudes. Yo, mujer, tú sabes lo que pasó la última vez que hablamos por teléfono con Y no te preocupes, ya no están. Es que tengo un problema de una necrosis avascular de la cadera. La necrosis avascular es que la cadera se queda sin nutrición simplemente porque las arterias y venas no están, digamos que nutriendo hacia grandes rasgos esa articulación, y obviamente si un tejido se queda sin oxígeno se necrosa, ¿sí? Yo accedo a verla y me encuentro un cuadro absolutamente dramático es que yo en mi vida de médico jamás volví a ver algo como esto. Hagan de cuenta que en lugar de una cadera tenía 2 caderas, enorme, porque cuando yo la vi, esto no puede ser una necrosis avascular, aquí tiene que haber algo más, esto tiene un tumor.
Entonces llamé a un colega ortopedista, le pido el favor, necesito que revise esta mujer, es urgente, En efecto la examinan y sí, un osteosarcoma, que es un tipo de cáncer muy severo, muy agresivo del hueso. Y para resumirle la historia, ella entiende todo, perfectamente todo lo que le ocurrió, además en la cadera, porque se tuvo que ir, se tuvo que desplazar, dejar a su familia, toda la cosa, y entonces le afecta en todo eso. Ella entiende todo su proceso, pero dice, aprendí mi lección y sé que me puedo morir tranquila. Ustedes no se imaginan, esa mujer, que era una mujer común y corriente, llegó a pesar, yo creo que al final 30 y pico de kilos, con una caderota así. Pero aún en sus últimos momentos, porque tuvimos la oportunidad de acompañarla casi hasta los últimos momentos, esta mujer jamás volvió a abandonar su sonrisa. Dijo, estoy en paz conmigo, con la vida y con Dios. Ella era testigo de Jehová. Y fue muy bonito porque fue una lección completa para todos. Pero les cuento esto otra vez para entender que hasta dónde llega esto de la posesión. O sea, se van dando cuenta que en verdad va mucho más allá del poseyen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de la posesión ocurre una cosa, y es que inmediatamente surge con la sensación de poseer, digamos, el temor, el miedo al rechazo, ¿sí? Si yo tengo algo de lo que me quiero posesionar, el primer temor que tengo es el rechazo, ¿sí? Y si hay un miedo al rechazo, esto es muy importante, ¿qué pasa? Que empieza a primar aquí el deber sobre el ser, ¿sí? El deber sobre el ser. Es que primero el deber, y el deber aleja al amor. El deber aleja al amor. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque en ese deber, entonces es posible que el otro no se reconozca, no se acepte. Yo no puedo decir que puedo ser si debo primero tal cosa, ¿no? Yo soy porque soy, de manera espontánea, de manera natural, y entonces no me quedo allí, sino que puedo conquistar el ser, pero hay que ser y hacer desde el ser. Eso es muy importante. Si no logramos entender esto, nos quedamos en el debería, y el debería es una expresión grandota de culpas. Yo debería haber hecho esto, yo debería hacer esto, yo debería trabajar en esto otro, yo debería mirar con otros ojos esto, y esos deberías generalmente van con ese sentimiento de culpa que está tocando, insisto, el cuarto centro, el íntimo en general. Cuando esto pasa, entonces también surge una cosa, y es el tener menos para tenernos más. Dicho de otra manera, tener lo suficiente y lo necesario, pero no lo demasiado, porque lo demasiado coarta la libertad. Cuando nos metemos en esto de tener demasiado, entonces nos convertimos en esclavos de lo que ya hemos conquistado, ¿sí? Y en ese demasiado nos quedamos sin la posibilidad de realmente disfrutar, de gozar lo que fue puesto a nuestro servicio, y entonces nos confundimos y generalmente aquí nos quedamos atrapados. Y en ese demasiado, normalmente yo estoy hablando aquí de un tipo de centro de energía. ¿Cuál será? En ese poseer demasiado. Claro, tercer centro. Plexo solar, apegos, ¿sí? En cambio, si supero este, acuérdense, el primero, Trasciende al cuarto. no, el Ah, primero, de los bipolos, con sí, el quinto. con el séptimo El segundo con el quinto. 3, 4. y 3, 4. Y el sexto integro. Entonces, ¿dónde se resuelve esto? En el cuarto. En el cuarto. Correcto. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Si vamos entendiendo esto, vamos a comprender por qué no es bueno aspirar a demasiado. O sea, aspiren en grande, por supuesto,
pero no se esclavicen a lo que logren. No dejen de actuar porque ya conseguí demasiado. Si consigo demasiado y no actúo, es posible que me convierta en esclavo de lo que conseguí y no pueda actuar aquí de una manera fundamental, que es desde la libertad. ¿Sí? Y acuérdense, yo siempre repito eso, el mayor don del ser humano es la libertad. ¿Sí? Por eso, entonces, si nos dedicamos a tener demasiado, sin disfrutar, sin que esto circule, sin que esto no haga parte de nuestros apelos, sino de las compensaciones naturales que la vida nos dio por el esfuerzo que hemos hecho, el dharma y no el karma, entonces vale la pena tenerlo. Pero si no, hay que desprenderse. Si todo esto que yo tengo es lo que está condicionando mi felicidad, cuarto centro, entonces valdrá la pena. O valdrá la pena más bien vivir debajo del puente y ser feliz. Se convierte en esclavo de todas Claro. sus posiciones. Entonces ocurre lo que nos decía Facundo Cabral en su canción, también en su tema. Diógenes, cuando pasaba por el supermercado o por el mercado, decía que le hacía mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador se convierte en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. ¿Sí? A mí es que me encanta, es que es una filosofía total de la vida. Y entonces, si no hay libertad, ¿qué pasará aquí en este proceso? Que empezamos a tener que vivir de algo, y ese vivir de algo nos lleva a una cosa muy poderosa. No sé si han oído hablar de esto alguna vez en su vida, que es la crítica. ¿Han oído hablar de eso? Pues porque, por supuesto, yo sé que ustedes son seres evolucionados y que jamás han criticado, Los juicios. pero deberías poner cuidado con el pantalón que tienes puesto, ojo con esas ropas que no combinan, mucho cuidado, ay, aquel tan pinchado que no sí. Entonces, ojo, porque aquí cuando caemos en la crítica, prácticamente lo que estamos es cultivando la escasez. Y la escasez no es otra cosa que mirar desde lo que adolecemos, sino desde lo que tenemos. Pero ahí también cabe la autocrítica. Claro, claro. Y la autocrítica, que es tal vez la más implacable de todas. Es muy bueno ser autocrítico, pero de manera constructiva. Y obviamente buscando edificar, no critique, edifique, decía alguien por ahí, ¿sí? Y es muy importante, claro, no significa que no podamos hacer un aporte desde la crítica constructiva, pero resulta que generalmente estamos en la crítica destructiva, en la crítica que come prójimo y en la crítica que nos aleja de una cosa fundamentalísima, que son nuestros propios sueños, el trabajo por nuestros propios sueños. Cuando dejamos de trabajar por nuestros propios sueños, entonces alguien nos va a pagar para que trabajemos por los de él. Es así, elemental, es que a esto no hay que darle muchas vueltas. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien va a pagarte para que trabajes por los suyos. Y entonces nos sentimos muy satisfechos porque estamos desempeñando un trabajo, ganándonos un salario, un sueldo, lo que sea, pero para trabajar por los sueños del otro. Digo, pero entonces se pierde la responsabilidad, ¿sabes? Cuando no trabajas por tus sueños, claro, eso es muy importante. Es como devolverse. Exacto, no solamente se pierde la responsabilidad, sino que se pierden responsabilidad, confianza y sobre todo esto, alegría, ¿sí? Pues madre, si se pierde la alegría y se apaga y vámonos, porque algo está pasando muy grave. Si no nos nutrimos de la alegría que habita en el cuarto centro, la genuina alegría, eso significa que estamos en un proceso de Desamor. Desamor, muy bien, desamor. Y cuando estamos en un proceso de desamor, ¿qué está ocurriendo? Que esa es la piedra angular para que se genere cualquier proceso degenerativo. Vivir desde el desamor es vivir casi que con una alarma constante de que te va a producir un problema de tipo degenerativo. ¿Y dónde lo va a producir? Depende de dónde esté tu conciencia.
Si estás anclado a tu territorio, lo va a producir en los miembros inferiores o en el aparato de locomoción o de movimiento. Pero si estás anclado en tu sexualidad, pues lo va a producir o en los ovarios, es decir, en las gónadas o en cualquier zona de esa pélvica. Pero si lo estás viviendo desde los apegos, es muy posible que entonces venga la úlcera gástrica, la colitis ulcerativa o, ¿por qué no, un cáncer de colon? ¿Sí? Y si lo estás viviendo desde tu cuarto centro, entonces vendrán las autoinmunes, porque ahí está esa parte del timo. Y si lo estás viviendo desde el quinto y desde la expresión verbal, entonces va a ser la tiroides y así. Ya todo eso ustedes lo conocen, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces mírenlo acá. Las alegrías son fundamentales para poder hacer ese proceso. Si estamos trabajando por nuestro sueño, nos tenemos que hacer, digámoslo así, responsables de nuestros propios actos, pero no solamente de eso, sino de cómo los hacemos. Y entonces yo no puedo cambiar una cosa desde la misma mente que la creo, tengo que hacer estrategias distintas para trabajar en eso y darnos cuenta de que es que este problema está alterando no solo la responsabilidad, sino lo relacional. Y lo relacional, ya lo hemos dicho, es tercero, cuarto, pero sobre todo cuarto centro, y por eso la prolongación a través de las manos, y por eso decimos salud dar, es entregarnos sin condición desde el cuarto centro. Cuando nos entregamos sin condición, estamos renunciando al egoísmo. Si renunciamos al egoísmo, estamos entregando sin ningún tipo de condicionamiento. Esto es muy lindo, porque si no, hablar desde la culpa es condicionar. Yo te quiero, pero si me llevas a Europa, ¿cierto? Yo quiero mucho a la niña cuando me lleva a comer. Y ahí sí, y se meten en ese, eso sí es un lío, porque si yo condiciono tu amor, yo te quiero mucho si te tomas toda la sopa. Ah, no, pues, nunca les ocurrió a ustedes, yo sé que tampoco les ocurrió, pero alguna vez lo escucharon por ahí, ¿cierto? Y te voy a querer mucho si me traes todas las tareas, si me traes todas las tareas hechas, ¿sí? Y sí, todos escuchamos esta cosa. Además que es que cuando nos condicionaban, nos decían, si me traes todas las tareas, yo te quiero mucho, no, exactamente. Pero, y uno no dice, a ver, ¿cómo dirían ustedes si me traen esto? ¿Cómo lo dirían ustedes? Hagan de cuenta que lo están diciendo a su hermano, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su novia, a lo que sea. ¿Cómo lo dirían ustedes con sus manos? ¿Cómo lo dirían? Tú dices, si me traes algo, sí, seguro. Eso suena como a tocar. Si me traes algo, ole. Claro. Si me traes algo. ¿Sí? Y generalmente estamos haciendo esto. Esto es un mudra. Claro. Estamos señalando y esto es un mudra muy poderoso. Porque estamos condicionando además la mente del otro, que obviamente después, cuando crezca, va a repetir exactamente el mismo modelo y el mismo paradigma. Sí, si no, tráeme esto para. Eso. Simplemente cambia el lenguaje. Exactamente. Pero el lenguaje es súper poderoso, porque estamos, insisto, generando movimientos condicionados. Miren lo distinto que es. Estamos utilizando ni siquiera es una palabra, es una letra. Bueno, dos. Sí me traes algo, ¿sí? Pero cuando le decimos para que tal cosa, ¿sí? Está condicionado. Es bien distinto. Yo te quiero mucho. Y como te quiero tanto, me encantaría, de verdad, ver que te manejes juicioso en el colegio. Y mira que le estamos diciendo lo mismo, pero no yo le estoy diciendo, yo te quiero si te manejas bien. No le estoy condicionando, le estoy diciendo, me encantaría, eso significa, te pongo a participar en el proceso. Decide tú, pero a mí me gustaría mucho. Y casi que le estoy diciendo, una buena demostración de cariño tuya sería, qué rico mamá, me manejé muy bien, me pusieron una carita feliz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso es. ¿Ah? Demasiado. Demasiado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Insisto, vamos haciéndonos responsables de nuestros actos, pero insisto, de cómo los hacemos y de cómo los vamos llevando a cabo. Esto es muy significativo, porque aquí vienen muchas más expresiones de culpa. La verdad,
¿Alguien de ustedes hizo una buena meditación sobre la culpa? No se culpen. Esa apenas es una pregunta. La verdad, me gustaría si ustedes hubieran meditado sobre la culpa. Pero miren lo que ocurre aquí. Cuando estamos hablando de la culpa, generalmente también estamos, digamos que, anteponiendo el compromiso a cualquier cosa que me pueda hacer feliz. ¿Salimos esta noche? No, tengo un compromiso. Me comprometí a tener este informe para mañana. Bueno, pero entonces el fin de semana, es que la verdad, este mes me queda muy difícil porque este mes es corte en la empresa. Bueno, está bien, pero no te preocupes, yo separo para dentro de 2 meses. Te digo la verdad, lo que pasa es que en 2 meses yo había quedado de generar el departamento de contabilidad en la empresa y yo me tengo que encargar de eso, no puedo dar a cualquiera porque va a ser responsabilidad. ¿Sí? Además, pues, ¿sí? Entonces ese compromiso, o la compromisitis más bien, ya empieza a desplazar aquello absolutamente mundano desde donde nos debíamos relacionar de manera tranquila, espontánea, y ese compromiso excesivo va llevando a que asumamos una actitud que yo la llamo de horrorizar las cosas. ¿Sí? Este relato es cierto. Alguna vez le dije a alguien: vamos a la finca este fin de semana, te vas con tu esposo, no sé qué, tal cosa. Uy, no, qué miedo. Yo dije, bueno, la verdad no pensé que fuera eso tan feo, pero no. Entonces ella me dice, no, es que me das miedo porque mira, todo lo que ha venido ocurriendo aquí en Colombia. ¿Qué tal que en el camino, cuando eso estaban por el paro de transportes, eso, que en el camino nos quemen el carro? Uno no sabe. Una no sabe. Entonces, horrorizar. Pero miren pues, pero no puede salir o hay alguna otra cosa. Claro, yo me tengo que quedar cuidando la unidad en que vivo, el edificio en que vivo. Pero le pagan. Yo por supuesto asumí, bueno, no sabía que tenía el nuevo cargo. O sea, ya eres además la celadora de la unidad o del edificio en el que vives. No, pero es que es puente y la gente se va a ir y entonces esto se va a quedar solo. ¿Qué tal que pase algo si los ladrones saben que esto se quedó solo? Le dije, o sea, tú vas a cuidar el apartamento, pero no solo el tuyo, sino el de toda la unidad, ¿cierto? Pero es que es real, insisto, esto es real. Me dice, sí. Entonces empieza esto de responsabilizarse, pero por lo de los otros, ¿sí? Antes que por lo mío. Y eso es una clarísima expresión de culpa. Yo no merezco descansar. Yo no puedo darme el lujo de salir porque qué tal que roben en la unidad y preciso, roban justo cuando yo me fui. ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí o no? La culpa en los niños puede estar más bien como, es más bien como un condicionamiento del adulto. Muchas veces son condiciones. Muchas veces el niño está repitiendo patrones que aprendió. Eso es todo. Pero esos patrones se deben a cosas concretas. Pero miren, la historia no termina ahí. Es que es en serio que esto es dramático y esto es real. Entonces ella dice, no, ¿qué tal que ocurra algo en la unidad? Yo me tengo que quedar cuidando acá. ¿Sí? Y bueno, pero ¿y te tienes que quedar cuidando toda la semana o que no? Ya la otra semana podría pensar en salir. Pero es que cuando uno se va para una finca tiene que llevar muchas cosas. ¿Te imaginas que yo me resbale con esos paquetes por las escalas? Porque eso sí, yo me muero del miedo de montarme a un ascensor con todos los paquetes, que me quede encerrada, eso me roba oxígeno.
Pero les estoy diciendo, yo oía cada pedazo de la historia y yo decía, me están robando gallo, pues de verdad. Pero eso es en serio. Es en serio, esto es en serio, la historia es, yo no lo estoy metiendo ni siquiera, es más, ni siquiera estoy exagerando, no. Pero tal cual, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos sentimientos de culpa, la tendencia es precisamente a horrorizar. Dime, Carlos. Pero es que todos esos miedos son los que hacen que la gente compre seguros. Claro. O no, pues la gente vive Claro, vive y miedo. por eso las Y otros compañías de países seguro tienen lo que tienen, Sí. porque lo único seguro es lo inseguro. Entonces viven de ese miedo. Eso significa que todo esto aquí ya nos va conduciendo por los caminos del miedo, ¿sí? Y ya se van imaginando ustedes qué significa eso, ¿sí? ¿Qué más pasa? Entonces, cuando tenemos la necesidad de responsabilizarnos por nosotros, siempre va a haber excusas. Lo primero que va a surgir para cualquier cosa, para cualquier invitación, para cualquier proyecto, para cualquier cosa, excusas. No, yo no puedo porque tal cosa. Y siempre voy a estar aplazando mis sueños. Si yo no trabajo por mis sueños, insisto, alguien me va a pagar para que trabaje con los de él. Entonces estoy aplazando mis sueños. ¿Y qué es un hombre sin un sueño? Decía Facundo Cabral también. ¿Sí? Ahí nos perdimos. ¿Y qué pasa? Que en estas excusas, en esto de no poder, siempre va a haber una expresión, por supuesto, entre otras cosas, muy propia de esta región. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán donde yo salga de la unidad y me vaya a pasear con ustedes? ¿Sí? ¿O qué dirán si yo hago esto y esto y esto? Y van a encontrar ese qué dirán en todas partes. Y queramos o no, muchas veces estamos pendientes de ese qué dirán. Es que yo, de verdad, por mi doctor, yo me separaría. Pero ¿qué dirán? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Usted se imagina cómo queda uno ante la sociedad? Entonces alguien contesta, sociedad, no, me suciera. Sí. Entonces se quedan en el que dirán, y obviamente ese que dirán es tremendamente potente, y tremendamente incapacitante, y tremendamente limitante, y vuelve a ser otro sentimiento de culpa. Y si nos quedamos en el que dirán, entonces surge otra cosa muy importante, y es la necesidad de sentirse querido, ¿sí? Sentirse querido, sentirse amado, ¿sí? Entonces aquí ocurre una cosa, es una cosa medio paradójica, porque ante el que dirán, yo necesito que alguien me ame, entonces surge una cosa que se llama el síndrome del impostor, ¿sí? El síndrome del impostor consiste en que yo medio me pongo una máscara encima y quiero hacer algo, pero por dentro yo mismo me saboteo y digo, yo no estoy capacitado para hacerlo, yo no estoy listo para esto que tengo que hacer. O simplemente si lo hago, no era yo el que debería haberlo hecho y debía haberle dado una oportunidad a alguien más, ¿sí? Y obviamente nos quedamos también otra vez en la periferia, porque ese síndrome del impostor revela todas las máscaras que estamos utilizando continuamente. Y recuerden, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos, ¿sí? Eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Qué pasa después de esto? De la necesidad de sentirse amado, que generalmente surgen también la competitividad o la envidia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa necesidad de sentirse amado, en la carencia de que estamos hablando desde la carencia, hay esa necesidad de que uy, yo por qué no puedo tener lo que aquella persona, y por qué a esa persona sí la quieren tanto y a mí no, y por qué, entonces ¿qué ocurre también? Que aquí se renuncia desde la culpa al reconocimiento, y no hay nada más maravilloso que alguien te haga un reconocimiento por algo que realmente mereces, no hacerlo por el reconocimiento, que el móvil no sea el reconocimiento, pero si el reconocimiento viene cuando hiciste tu actividad de corazón,
con tu sentimiento puesto en lo que estabas haciendo, pues bienvenido el reconocimiento. Es la manera de expresarte gracias por lo que hiciste, gracias por lo que, ¿sí? ¿Qué tal? A ver, ¿habrá alguien en este mundo que no haya agradecido en estos días a esos buzos que alguno hasta que sacrificó su vida por ir por esos niños? ¿Habrá alguien en el mundo que le recrimine haberse metido allá? Es más, ni siquiera mencionaron sus nombres porque lo estaban haciendo desde su interior, desde su corazón. Vamos hasta ahí. Entonces, en esa renuncia al reconocimiento nos estamos perdiendo también otra posibilidad, y es la capacidad de decir no. Y esto sí que nos da brega. Esto nos da mucha brega, aprender a decir no. Porque pensamos que decir no es igual o es sinónimo a desaprobación inmediata. Y resulta que no. A veces hay que aprender a decir no. Y a veces no solamente lo más sano es decir no, sino que también además de sano y de saludable es lo más honesto, ¿sí? Puede que alguien te robe y eso es muy aburrido, pero cuando uno se roba a sí mismo, eso sí es doblemente aburrido. Además, cuando uno no aprende a decir no por miedo a la desaprobación, es peor la desaprobación personal. Es mucho más dura y Eso más... es justamente a lo que me estaba refiriendo. Si te roban, pues bueno, muy aburrido. Pero si uno mismo se roba eso, y cuando yo mismo me estoy desaprobando es porque yo me estoy robando la posibilidad de estar tranquilo porque no fui capaz de decir no en el momento adecuado, ¿sí? Y hay que aprender a decir no, ¿sí? Recientemente me ocurrió algo que a mí me tocó, porque un gran amigo me llama y me dice, hombre, tenemos que irnos este fin de semana con la familia, es un encuentro de familia grandota, vamos a estar todos, pero mi hijo está trabajando en tal parte y no le van a dar el sábado, entonces se va a perder el paseo, porque no me regalas una incapacidad, ¿sí? Y yo de verdad adoro a esta persona, la quiero muchísimo, es una persona muy importante en mi vida, pero le expliqué y le dije, mira, me da vergüenza decirte esto, pero una incapacidad hace parte de una historia clínica que es un documento legal. Si yo doy una incapacidad, tengo que obtener un soporte clínico que me permita a mí darte la incapacidad. Luego, no puedo. Está en riesgo mi profesión, está en riesgo mi matrícula, y yo no puedo poner en riesgo eso. Y sí, me dio pena, me avergoncé, toda la cosa, pero al mismo tiempo me sentí muy orgulloso y dije, soy capaz de decir no. Y aún a uno de mis mejores amigos, pero si somos muy amigos, creo que tenemos que entendernos desde ahí, desde el corazón, cuando el otro nos dice, no, esto no es tanto, que esta persona lo entendió perfectamente, por Dios, Alejo, yo no sabía que esto era así, excúsame, te pido excusas de mis amores, de verdad, no se me hubiera ocurrido pensarlo, yo creía que eso era como muy olímpico, no, pudo haber sido olímpico en otras épocas, pero hoy en día existe esto, ¿sí? Entonces miren lo que les estoy diciendo, cuando uno aprende a decir no, la doble negación, entonces uno dice no, y menos por menos da más. Exactamente. Eso es importante hacer. Si logramos entonces entender esta parte, vamos a entender también que nosotros tenemos derecho a pedir ayuda, pero la negación a pedir ayuda no es otra cosa que otro sentimiento de culpa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos si es que no somos capaces con todo? Y hay un momento en que uno tiene que decir, hey, denme una mano, que de verdad me estoy asfixiando ya y no puedo solo, me estoy agotando demasiado. Y es de lo más bello que un ser humano puede tener, reconocerse vulnerable en un momento determinado como para atreverse a decir, necesito ayuda. Eso es salir de la culpa. En otras palabras, entonces, para redondear, salir de la culpa no es otra cosa que volver a encontrarnos con los órdenes del amor. Y volver a encontrarnos con los órdenes del amor es estar en el centro, es estar en el corazón, es regresar a casa, es permitir que ese eco del corazón te esté recordando en cada latido que vale la pena, que vale mucho la pena estar relacionándonos desde ese cuarto centro.
Sin duda, cuando nos relacionamos desde el tercer centro, vamos a tener fricciones. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre con todas las sociedades. Somos los mejores amigos, nos asociamos en este proceso. Cuando tú piensas de una manera, yo pienso de otro, este desgraciado, este me va a tumbar, este me va a... Metamos abogado a esto, porque ahí sí. ¿Sí? Entonces, un tercer centro. Si nos relacionamos simplemente desde el segundo centro, hay una palabra muy fea, pero al lugar, yo creo que más o menos ustedes entienden de qué les estoy hablando. Entonces no se trata de estar relacionándonos simplemente desde el instinto sexual y de que nos la gozamos mucho en ese plano físico, sino que si no hay un amor metido en ese proceso, sin duda el sistema inmunológico se cae. No es lo mismo tener relaciones de manera instintiva a relacionarse desde el amor, porque esa segunda opción estimula el sistema inmune, pero la primera lo baja. Y ahí entendemos incluso mucha de la problemática del SIDA, ¿no? La problemática del SIDA va mucho más allá del virus, y no es simplemente la inmunodeficiencia adquirida, sino que muchas veces hay quienes incluso sostuvieron en su momento que la enfermedad no era causada por el virus, sino que el virus era causado por la enfermedad. O sea, exactamente lo contrario. O sea, que el virus se despertaba por eso, porque simplemente se llegó a un momento y entonces coincidía con que en realidad era una cosa de promiscuidad, de no tener ningún tipo de contacto desde el ser, sino desde ese hacer solamente de manera instintiva, y se perdía toda esa capacidad de modular todo eso. De hecho ocurre con mucha frecuencia en pacientes que tienen dificultad de relación con su pareja y que digamos que pereza tener que pensar en que yo me acueste con esta persona y que no, quejarte, llegó a un punto en que la cosa se volvió tan aburridora, que pereza, y entonces el problema es que muchas veces el marido les lleva la aspirina y dice yo no tengo dolor de cabeza, entonces ahora sí ya no te disculpas, ¿sí o no? Y entonces ¿qué pasa? Y entonces ¿qué pasa? Que detrás de todo eso empiezan las enfermedades pélvicas, los miomas, las infecciones urinarias, las infecciones que tienen que ver con el segundo centro, o las afecciones, no necesariamente infecciones, ¿sí? Pero sí las afecciones, un mioma es una afección, un cólico puede ser una afección desde ese punto de vista, una hemorragia exagerada puede ser la llovizna que le duró mucho tiempo, ¿eh? Y esa llovizna lo que puede ser es una expresión clara de que estoy llorando a través de la matriz, ¿sí? Es una expresión. O si es en el primer centro, alguien llora desde las articulaciones, todas las articulaciones son primer centro, entonces es posible que yo no llore con llanto, pero mis articulaciones lloran y se inflaman. ¿Por qué? Porque necesitan expresarse de alguna manera. Insisto mucho, hemos trabajado aquí casi que todo el tiempo alrededor de la palabrita conciencia, pero si no tomamos conciencia, como nos decían las viejitas, yo me acuerdo, mi abuela siempre, yo la molestaba mucho cuando se iba a jugar cartas y todas las cosas, y la molestaba, abuela, mamá Rosa, usted tiene una carta ahí metida bajo el brazo, veste pendejo, coja conciencia, mijo, así me decían, coja conciencia, mijo. Sí, ella no tenía que coger conciencia, a pesar de que tenía el metido ahí, pero no, ella no tenía que coger conciencia. Sin embargo, ese coja conciencia significa realmente despertemos a una octava superior, porque coger conciencia no es adquirir conocimiento, no, lejísimos de eso. De hecho, la mayor parte de la gente se queda ahí, adquiere un conocimiento, hace una preparación, se prepara bien sea en una universidad o en la universidad de la vida y adquiere conocimientos y experiencia, pero no desarrolla la conciencia. Si desarrolláramos la conciencia, en realidad tendríamos que estar en una armonía perfecta y no deberíamos enfermarnos. ¿Por qué? Porque desarrollar la verdadera conciencia significa que el corazón atesore tu mente. Y eso no ocurre sino cuando vivimos desde el centro, desde el presente, desde la dopamina, desde la energía magnética, ¿sí? Desde esas moléculas que hacen que nosotros expresemos con sorpresa, con agrado, con felicidad, con alegría, con entusiasmo, todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Por eso no podemos perder el entusiasmo. Si se pierde el entusiasmo, estamos en este estado, en el estado de culpa. Y la pregunta que yo hago al final es esa: ¿será fácil vivir desde la culpa? Muy enredado. Yo sé. Es más fácil vivir desde la culpa que desde la conciencia. Sí será.
Si la mayoría guardamos miedos, culpas. Entonces sí es más fácil. Es más común, es más común. Más enredado. No, no es que sea más fácil, entiendo tu expresión. Lo que tú quieres decir es generalmente vivimos desde la culpa, ¿sí? Porque entre otras cosas a veces ni siquiera nos atrevemos a interrogarnos y a cuestionarnos. Entonces sí, a veces resulta aparentemente fácil, pero es simplemente el temor a salir de una zona de confort que es mala zona de confort, ¿sí? Entonces después nos preguntamos, ¿y por qué me habrá dado esto? ¿Sí? Y si decimos que vivir desde el amor es el cuarto centro, ¿por qué será que alguien le dio o el infarto, o la vasculitis, o la alteración en la irrigación de los diferentes órganos? Se me viene a la memoria, es que pues, estas historias son bonitas y por eso yo las cuento porque son ilustrativas. A mí me llama una mamá muy confundida porque su hijo de 23 años de un momento a otro dejó de hablar y estaba como un zombie. Muchacho universitario, absolutamente normal en todos los aspectos, y de un momento a otro dejó de hablar. Por supuesto le hablaban él. Cuando ven ese cuadro deciden llevarlo a la clínica y obviamente lo dejan hospitalizado pensando en que sea algún tipo de accidente cerebrovascular, algún tipo de enfermedad autoinmune, alguna infección a nivel del sistema nervioso central, y le hacen todos los exámenes que ustedes quieran. No le faltó ni el de conciencia, yo creo. Exámenes que, les juro, ni yo conocía que eran, ¿no? Estuvo 8 días hospitalizado y en esos 8 días nunca se pudo aclarar un diagnóstico. Y por supuesto, cuando un diagnóstico no se aclara y se han hecho todos los exámenes paraclínicos, ¿qué sigue de ahí? Llaman a Alejandro. Psicólogo. Antes que eso, Psicólogo. más que el psicólogo. Psiquiatra. Si usted es depresivo, tiene que ir con el psiquiatra. Miren lo que se me ocurre hacer a mí. Cuando me lo llevan a la consulta, por supuesto, lo tuvo que llevar la mamá, porque ese muchacho de 23 años en esas condiciones, pues no iba a hablar conmigo. Me acuerdo, se llamaba Alejandro justamente. Alejandro, ¿cómo estás? ¿No? Oye, ¿quieres hablar conmigo? ¿Ah? Eso fue todo. Una conversación prolongada. Pero ahí caigo en cuenta yo de una cosa, y es que qué mejor conexión que la mamá que lo está acompañando. ¿Se te ocurre algo? ¿Relacionas esto con algo? A ver, doctor, yo no sé si esto pueda ser importante, pero esto empezó hace 8 días. Él hace 8 días terminó con la novia. Pues yo no sé si eso pueda ser importante, no sé. Sí. Llevaba mucho tiempo con esa novia. Sí, doctor, llevan como 3 años. ¿Y cómo lo viste en ese momento? No, eso me quedó vuelto migas. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago es simplemente hacer una cosa que se llama un circuito cooperativo. Esto es muy bonito, porque yo puedo hacer, si somos seres interdependientes, estamos relacionados, yo lo que le pido es a la mamá que tome, ¿qué fue? Que tome a su hijo de la mano, ¿sí? O con una mano, y me presta ella, no él, sino ella, la otra mano. Y cuando yo le pregunto cómo ocurrió, ella dice, pues yo no estoy muy enterada del chisme, pero sé que en tal momento ocurrió esto y esto, y mientras ella me va haciendo el relato, yo busco con el pulso de la mamá que está en contacto con el hijo, el sistema nervioso central de su hijo. Y busco con el pulso y con una cosita que llamamos un Fi3, que es unas goticas que preparamos, estoy tomándole el pulso a ella, y cuando ella va relatando resulta que en todas partes el pulso es normal, pero cuando llego a esta zona, ese pulso se dispara. Y resulta que en esta zona está localizada una cosa de la que hemos hablado aquí ocasionalmente, que es la amígdala y el hipocampo. Allí donde se fija la memoria emocional del paciente, ¿sí?
Entonces yo tomo la información de ahí con eso, le empiezo a dar y le digo a la mamá, vamos a darle 2 goticas en la mañana y 2 en la noche. De hecho le doy las 2 goticas en mi consultorio, las primeras 2, y por la tarde, ese mismo día, la mamá me llama y me dice, doctor, por Dios, no sé qué hacer. Yo ya dije la embarré. Me dice, no, es que haga de cuenta que no pasó nada, está común y corriente como estaba hace tanto tiempo. Me está diciendo que tiene que ir a la universidad, que tiene que, yo lo debo dejar ir, ¿qué hago yo? ¿Qué? O sea, estoy hablando de que esto fue de la mañana a la tarde, al principio de la tarde, donde él vuelve y se recupera de todo, toma conciencia nuevamente. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Que cuando se toma 2 goticas, no se está tomando 2 goticas, ¿no? Se está tomando 2 goticas, el agua apenas es un portador de información. En esas 2 goticas lo que está es llevando toda la información del drama vivido con su novia en ese momento, además expresado de quien le dio la vida a él, ¿sí? Entonces simplemente estamos haciendo como una super mega requete contrasíntesis de una terapia no sé, psicológica muy profunda en la que se involucran todas esas vivencias y le estamos dando de su propia medicina. Lo estamos desensibilizando y perfecto. Alejo desde eso nunca más volvió a tener problemas, entendió lo que significó esto, entendió la importancia de esto, de verbalizar para no formar lo que se llama un foco de Hammer. Créanme que eso fue probablemente salvarlo a él de un neuroblastoma o un tumor cerebral, porque cuando el drama se vive en soledad, de manera inesperada y aisladamente, y además con un grado de intensidad fuerte, esa es la perfecta semilla para crear lo que se llama un foco de Hammer, que es un cerebro relé, es decir, un cerebro dentro del cerebro que empieza a reverberar todo el tiempo y a darle órdenes a la periferia. ¿Ven la importancia que tiene todo esto? Claro, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Estamos bien? Muy bien. Pero vamos a terminar.